pánico, donde lo imposible se vuelve relato y el miedo se escucha en primera persona. Relájate, si puedes. Estás en el sendero del pánico y yo soy la voz que guía tu mente hacia lo desconocido. Empecemos. Era una noche de julio en San Petersburgo, Petersburg, Florida, cuando Mary Reeser me llamó. Su voz sonaba como siempre, un susurro áspero, cargado de cigarrillos y 90 y tantos años de vida. Pero esa vez hubo algo distinto, un silencio entre sus palabras, como si cada sílaba le costara separarse de la lengua. Voy a desaparecer pronto, dijo. La línea crujió. No quiero que piensen que me rendí. Colgó antes de que pudiera responder. El aire acondicionado de mi apartamento llevaba horas muerto, y el calor pegajoso de las 11 de la noche se mezclaba con el olor a salitre que entraba por la ventana. Me quedé mirando el teléfono, la bocina aún levantada. Mary no era dada a las bromas, pero ¿desaparecer? A sus 67 años vivía encerrada en su apartamento del 409, rodeada de libros de filosofía y recortes de periódicos sobre muertes extrañas. Son advertencias, me dijo una vez, señalando un artículo sobre un hombre que se incendió en Oklahoma. Al día siguiente pasé frente a su edificio. Las cortinas de su ventana estaban descorridas, algo inusual. Mary odiaba la luz. Subí las escaleras y toqué 3 veces. Solo olía a cera derretida y algo ácido como metal quemado. Nadie respondió. Regresé a mi casa y encendí la radio. Noticias sobre la ola de calor, un incendio en una fábrica abandonada. Me serví un vaso de agua. El líquido sabía a ceniza. Antes de dormir, revisé las cerraduras 2 veces. En la oscuridad el eco de sus palabras regresó. Desaparecer. Y entonces lo noté. El olor a humo no venía de la calle. Era de mi propia almohada. A las 8:17 de la mañana del 2 de julio de 1951. El cartero Frank Pansy tocó a mi puerta. Traía un paquete para Mary. No está en su casa, dije. Él frunció el ceño. Pero su buzón está lleno. Llevo 3 días sin poder entregar nada. El sol ya golpeaba como un martillo. Caminamos juntos hasta el apartamento de Mary. Frank forcejeó con la cerradura mientras yo observaba la manija, brillante, recién pulida. Cuando la puerta cedió, el aire nos golpeó. Calor seco, denso, como el que sale de un horno apagado. El apartamento estaba intacto. Sofá de terciopelo verde, lámpara de pie junto a la ventana, pilas de libros. Pero en el centro de la habitación, donde debía estar el sillón favorito de Mary, solo quedaba un círculo de cenizas, negras tan finas que flotaban con nuestras pisadas. Frank se arrodilló para tocar el suelo. Está frío. Llamamos a la policía. 2 agentes registraron cada rincón. Encontraron su dentadura postiza fundida en un cenicero. Una pierna izquierda carbonizada todavía calzaba una zapatilla azul. Y poco más. No había marcas de incendio en las paredes, ni rastro de líquidos inflamables. El capitán Price, un tipo con cara de haber visto demasiado, me preguntó si Mary usaba laca para el pelo. Solo loción para la artritis, respondí. Mientras firmaba mi declaración, uno de los forenses murmuró algo sobre termogénesis anormal. Le pregunté qué significaba. Se limitó a cerrar su maletín con un clic seco. Esa noche me senté en mi sala con las luces apagadas. Afuera una tormenta eléctrica se acercaba. Cada relámpago iluminaba el edificio de Mary. En su ventana, entre las cortinas inmóviles, juré ver una silueta. Alta, delgada, observando, como si alguien hubiera regresado a limpiar lo que quedaba. El informe oficial llegó una semana después. Muerte por combustión
combustión espontánea. Los periódicos lo imprimieron sin cuestionar. The Tampa Tribune incluyó una foto de la escena. En primer plano, la zapatilla de Mary, azul pastel, casi intacta. Pero había detalles que no encajaban. El día del hallazgo, mientras los policías empacaban pruebas, recogí un libro que yacía bajo una pila de ceniza. Fenómenos hipnóticos, subrayado en varias páginas. Un párrafo llamó mi atención. El cuerpo humano almacena hasta 45.000 calorías. Bajo estrés extremo, ciertos metabolismos podrían desestabilizarse. Llevé el libro al doctor Wilhelm, un químico retirado que vivía en el piso 12. Lo estudió bajo una lupa, olió las páginas. Interesante, masculló. Las anotaciones están hechas con tinta ferrogálica. Se usa en documentos antiguos. Mary no tenía acceso a esto. ¿Y el olor? Azufre, dijo, pero no el de los fósforos, algo más orgánico. Esa tarde, revisé las pertenencias de Mary guardadas en la oficina del superintendente. Entre sus medicinas encontré un frasco sin etiqueta. Dentro cápsulas translúcidas con un polvo blanco. Las llevé al doctor Wilhelm. Él disolvió una en agua destilada. El líquido burbujeó desprendiendo un vapor que hizo toser a ambos. Ácido ascórbico mezclado con... No estoy seguro. Guardó una cápsula en un vial. Deberíamos analizarlo. Nunca llegamos. Esa noche, alguien entró a mi apartamento. No robaron nada, pero al despertar, el frasco de Mary estaba vacío. Y en mi mesita de noche, una mancha negra, como huella digital quemada. El edificio comenzó a vaciarse. Primero fue la familia del 302, luego la señora O'Connor del 105. Hay mala energía aquí, decían. Solo el doctor, Wilhelm y yo nos quedamos. Una madrugada, golpes en mi puerta. Era él, pálido, sosteniendo un sobre manchado de hollín. Lo recibí anoche, dijo. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Mary sentada en su sillón, sonriendo. Al reverso, una fecha, 1 de julio de 1951, el día antes de su muerte. Mira sus manos, señaló. En la imagen Mary sostenía un objeto metálico, cilíndrico, del tamaño de un lápiz. ¿Un mechero?, pregunté. Wilhelm negó con la cabeza. Parece un fusible. Horas después revisamos los registros de la compañía eléctrica. El 30 de junio, un técnico había reemplazado el cableado del edificio. Sobretensión, anotó en su reporte. Origen indeterminado. Wilhelm trazó conexiones en una libreta, cápsulas desconocidas, fusibles, combustión. ¿Y si no fue su cuerpo?, murmuró. ¿Y si fue el aire alrededor lo que ardió? Decidimos inspeccionar el sótano. Entre los generadores encontramos una caja de herramientas abandonada. Dentro, guantes de asbesto y un manual en alemán. Instrucciones para contenciones térmicas, nivel 4. Al salir, una ráfaga de aire caliente nos envolvió, como si el edificio respirara. En la pared alguien había escrito con carbón. Ellos saben que vi. La letra era inconfundible. La de Mary. El doctor Wilhelm desapareció 2 días después. Su apartamento estaba impecable, la cama tendida, la tetera aún caliente. Solo un detalle sobresalía. En el escritorio un trozo de papel calcinado. Al sostenerlo a la luz distinguí números. 12-7-31. La fecha de nacimiento de Mary. Llamé a la policía, pero el capitán Price me detuvo en la puerta. No insistas, dijo. Su aliento olía a whisky barato. Algunos casos es mejor no resolverlos. Esa noche volví al sótano. Con una linterna y un martillo golpeé la pared donde estaba el mensaje de Mary. El yeso cedió, revelando un compartimento oculto. Dentro había una carpeta con el sello de Proyecto Fénix, 1943. Documentos desclasificados,
fotos de cuerpos carbonizados en laboratorios, informes sobre incidentes térmicos durante pruebas de estrés. En una hoja, una lista de nombres. El 10º era Mary H. Reeser. Fechas, coordenadas, resultados. Sujeto 10, reacción autosostenida tras exposición a compuesto Vito 12. Termografía adjunta. Las últimas páginas describían un experimento en Dachau. Prisioneros expuestos a gases ionizados. Efecto secundario, pirogénesis endógena. Arriba, alguien tosió. Apagué la linterna. Pasos lentos crujieron sobre el cemento. Una luz rojiza se filtró por las escaleras. Cuando me atreví a salir, el compartimento estaba sellado. Y en el suelo, una cápsula translúcida, idéntica a las de Mary. Decidí huir. Empacé ropa, documentos, el libro de Mary. Pero al pasar frente a su apartamento, la puerta entreabierta me detuvo. Dentro, todo estaba igual. Cenizas en el suelo, olor a cables fundidos, excepto por una cosa. En la pared alguien había clavado fotos de los inquilinos que se fueron. En cada rostro, una cruz negra. La mía estaba en el centro. Corrí hacia la salida, pero los ascensores no respondían. Bajé por las escaleras de emergencia. En el tercer piso, el aire se espesó. Sudor frío me cubrió la nuca. Una voz susurró mi nombre. No era Mary. Era una multiplicación de ecos, como si decenas de personas hablaran al unísono. Deberías haber tomado las cápsulas, dijeron. Ahora eres parte del patrón. Grité. Las luces parpadearon. Cuando se encendieron de nuevo, estaba de vuelta en mi apartamento. La maleta seguía empacada, pero todas las fotos personales dentro habían sido quemadas. Llamé a un taxi. Mientras esperaba, encendí la radio para calmar los nervios. Una noticia interrumpió la programación. Incendio masivo en el Hospital Johns Hopkins. Solo restos óseos identificados. Las llamas parecen haberse originado simultáneamente en múltiples cuerpos. El taxista tocó el claxon. Bajé las escaleras a toda prisa. Él llevaba guantes de cuero. A 40 grados. Y en el asiento trasero, un manual en alemán. El taxista no giró la cabeza. Sus ojos en el espejo retrovisor eran dos pozos opacos. ¿Aeropuerto?, preguntó. Asentí, aunque nunca había mencionado mi destino. El auto olía a naftalina y tabaco rancio. Por la ventana, St. Petersburg se desdibujaba en una neblina grisácea. Noté que el velocímetro marcaba 90 kilómetros por hora, pero los edificios pasaban lentos, como si el tiempo se arrastrara. El manual en alemán yacía entre nosotros. El título, borroso por el polvo, tenía una palabra legible: Brandstiftung. ¿Trabaja en mantenimiento?, pregunté, señalando el libro. Sus nudillos se tensaron sobre el volante. Algo así, murmuró. En el asfalto algo crujió. El auto vibró como si hubiéramos atropellado ramas secas. Miré hacia atrás, trozos de carbón esparcidos brillando bajo la luna. ¿Qué fue eso? Restos de una fogata, dijo demasiado rápido, pero al inclinarme vi que uno de los fragmentos tenía forma humana diminuta, una pierna, un torso, estatuillas carbonizadas. El taxista aceleró. La radio, sintonizada en static, empezó a emitir jadeos entrecortados. Voces distorsionadas repitiendo compuesto B12. «Apáguela», supliqué. Él sonrió por primera vez. «No puedo». El auto viró hacia un camino secundario. Carteles oxidados señalaban zona de cuarentena, prohibido el paso. Frenó frente a un almacén abandonado. Su mano se cerró sobre mi brazo. «Tienen preguntas para usted», forcejeé. Su piel estaba fría como goma refrigerada. Al abrir la puerta, el aire me golpeó. Olor a carne chamuscada y químicos dulces. Dentro, sombras se movían tras las ventanas sucias. Una de ellas levantó una mano, en llamas. El taxista me arrastró hacia una puerta metálica.
Sus dedos no temblaban, como si mi resistencia fuera parte de un protocolo que ya había ejecutado antes. El almacén estaba iluminado por luces estroboscópicas que parpadeaban al ritmo de un zumbido eléctrico. En las paredes manchas negras se extendían como hongos. Algunas tenían forma de cuerpos en fuga, siluetas capturadas en pleno grito. El suelo estaba cubierto de un polvo blanco que se adhería a mis zapatos. Bicarbonato, pensé, hasta que el olor me golpeó. Amoníaco y carne podrida. Me llevaron a una sala con mesas de acero. Sobre una de ellas, un maletín abierto mostraba jeringas llenas de un líquido ámbar. En una esquina, monitores antiguos transmitían imágenes granuladas, cámaras de seguridad del edificio de Mary. En una grabación fechada el 1 de julio, se la veía discutiendo con dos hombres de traje. Uno sostenía un termo plateado con el logo de Phoenix Holdings. ¿Dónde está Wilhelm?, grité. El taxista me inmovilizó contra la pared. En ese momento, noté su cuello, una cicatriz rojiza en forma de espiral, igual a la que Mary tenía detrás de la oreja. Participó, dijo una voz desde las sombras. Un hombre con gafas de protección salió avanzando. Llevaba un traje antiinflamable y en la mano una tableta con gráficos de ondas térmicas. Wilhelm entendió demasiado. Como usted, intenté negociar. No sé nada. Pero ella le habló, respondió el hombre señalando una pantalla. Mary aparecía sentada en su sillón repitiendo una frase en bucle. El fuego no quema, se reproduce. El taxista me inyectó algo en el brazo, frío, metálico. Queremos ver si heredó su condición, dijo el hombre de gafas. Me encerraron en una habitación revestida de amianto. En el centro, un termómetro digital marcaba 21 grados Celsius. Pero a los 10 minutos mis manos empezaron a sudar cera. Y el vidrio de la mirilla comenzó a derretirse. El sudor se evaporaba antes de tocar mi piel. El termómetro marcaba 34 grados Celsius y subía. Mis uñas dejaban marcas en la pared de asbestos, surcos que brillaban como si el material sudara aceite. Respirar era tragar cuchillas. La mirilla derretida permitía ver fragmentos del pasillo. El hombre de gafas hablaba por un walkie-talkie. Fase 3 confirmada. Preparen el protocolo de contención. Intenté gritar, pero mi voz era un chirrido de grillos. En el reflejo distorsionado de una lámina metálica, vi mi rostro, ojos inyectados, venas rojas latiendo bajo la piel. No como Mary, pensé. Ella no tuvo tiempo de verlo. Un tubo de ventilación se abrió en el techo. Por él cayó un cubo de hielo. Lo agarré, pero al contacto con mis palmas el agua burbujeó y se evaporó en segundos. ¡Déjenme salir!, rugí, golpeando la puerta. La respuesta fue una grabación que empezó a sonar en altavoces. La voz de Mary repitiendo desaparecer, mezclada con frecuencias agudas que hacían vibrar los dientes. El termómetro alcanzó 50 grados Celsius. Mis ropas empezaron a humear. Por instinto me quité la camisa. Las costuras habían fundido los hilos, pero la tela no se quemaba. ¿Aislamiento térmico? En el pasillo, alarmas sonaron. El hombre de gafas gritó órdenes. Vidrios estallaron. A través de la mirilla deformada, vi llamas azules brotando de los monitores. El taxista corrió hacia un extintor, pero al abrirlo, solo salió polvo negro. El aire dentro de mi celda olía a ozono y almendras amargas, cianuro, recordé. Me arrodillé, jadeando. En el suelo, el sudor dibujó letras. ¡Corre! No las escribí yo, y entonces lo entendí. El compuesto Vidô 12 no quemaba cuerpos, quemaba memorias, y las mías empezaban a arder. El suelo cedió bajo mis pies, no por el calor, sino porque mis rodillas ya no sostenían el peso de lo que estaba recordando o olvidando. Fragmentos se desvanecían. El rostro de mi madre,
la dirección de mi primer apartamento, el sabor del café que Mary preparaba con canela. Intenté aferrarme a ellos, pero eran arena entre dedos incandescentes. En su lugar, surgían imágenes ajenas, un laboratorio subterráneo, hombres con máscaras de gas observando a una niña atada a una silla. Mary. El termómetro marcaba 67 grados Celsius cuando la puerta se abrió. El taxista yacía en el pasillo, su cuerpo retorcido como un cable sobrecargado. De su boca abierta salía humo blanco. Corrí entre escombros humeantes. Las llamas azules no tocaban las paredes. Se alimentaban de los cables, de las pantallas, de todo lo que almacenara datos. En un escritorio derretido encontré un informe titulado Protocolo de Erradicación. Listas de nombres, fechas, accidentes térmicos programados. Mi foto estaba en la última página. Al salir del almacén la noche olía a lluvia ácida. Caminé sin rumbo hasta llegar a las vías del tren. En un refugio abandonado me desplomé. Revisé mis bolsillos. Solo quedaba el libro de Mary. Lo abrí al azar. Una página estaba marcada con una mancha marrón. Sangre o té. El texto hablaba de casos residuales, personas que sobrevivían a la combustión pero cargaban el fuego en el sistema nervioso. El fenómeno puede reactivarse ante estímulos traumáticos. En la margen, una nota escrita con mi letra. No confíes en lo que recuerdas. No la había escrito yo. ¿O sí? A lo lejos, sirenas se acercaban. Me refugié bajo un puente temblando. En el agua estancada, mi reflejo titiló. Durante un segundo mis pupilas brillaron rojas, como brasas en un viento que solo yo sentía. Encontré refugio en un motel de carretera. La recepcionista ni siquiera levantó la vista al entregarme la llave. La habitación 7 olía a insecticida y derrota. Me encerré, coloqué una silla bajo la manilla y abrí el libro de Mary. Entre sus páginas encontré un recorte de periódico que no había visto antes. Incendio en orfanato de Chicago 1931. Única sobreviviente, una niña de 12 años. La foto mostraba a una joven con vendas sentada en escombros. Los ojos, incluso en blanco y negro, tenían esa intensidad que Mary nunca perdió. El espejo del baño empañado me llamó. Al acercarme el vaho se disipó como si algo lo repeliera. Mi rostro estaba cubierto de finas venas rojas, pulsando al ritmo de un corazón que no era el mío. Llené la bañera con agua helada. Al sumergirme, el líquido comenzó a burbujear. Salté, escaldado. En el suelo de baldosas, las gotas que cayeron de mi cuerpo dejaron hendiduras como si fueran ácido. En la noche, un golpe en la puerta. Esperé, quieto. Un sobre se deslizó por debajo. Dentro, una llave USB y un mensaje escrito en código Morse. Ellos te están rastreando por el calor. La llave contenía archivos de audio. Los escuché con los auriculares rotos que encontré en un cajón. La primera grabación era de Mary. No es fuego lo que quema, es la memoria. Cada recuerdo es una chispa, y ellos nos convirtieron en yesca. El segundo archivo era una conversación entre voces distorsionadas. El sujeto 10 activó la cadena. Si el 11 logra controlar la termorregulación, el prototipo estará listo. Apagué la laptop. En la oscuridad, mi piel emitía un resplandor tenue como brasas cubiertas de ceniza. Afuera, coches frenaron. Luces azules parpadearon tras las cortinas. Abrí la ventana del baño para escapar. El viento nocturno me quemó. El aire mismo había dejado de ser seguro. Corrí hacia las vías de tren, donde los rieles oxidados brillaban bajo la luna. El resplandor bajo mi piel se intensificaba con cada paso, iluminando malezas secas que crujían bajo mis pies. Los faros de los coches patrulla barrieron la carretera detrás de mí. Gritos, radios policiales
El chasquido de perros entrenados para rastrear no por olfato, sino por calor. En el bolsillo, la llave USB de Mary pesaba como un ladrillo. Sabía lo que debía hacer. Me detuve junto a un transformador eléctrico abandonado. Las advertencias en su carcasa estaban en alemán. Con manos temblorosas conecté la llave a un puerto expuesto. Chispas saltaron. Pantallas en su interior parpadearon con texto cifrado. Protocolo Fénix. Autodestrucción iniciada. El primer estallido vino del motel. Una columna de fuego azul se alzó, silenciosa, devorando coches y agentes. Los perros aullaron una vez antes de desintegrarse en nubes de polvo negro. El dolor me dobló las rodillas. Miré mis manos, transparentes, como vidrio al rojo vivo. Mary tenía razón, pensé. No es fuego, es un vacío que se alimenta de lo que fuimos. En la distancia, una figura se acercó caminando entre los rieles. Reconocí su silueta encorvada, el vestido de lino quemado. Mary levantó un brazo, no en señal de advertencia, sino de invitación. El transformador explotó. Cuando el humo se disipó, no quedó rastro del motel, de los policías, de mí. Solo un círculo de ceniza perfecto como el de su apartamento. Y en el centro, un objeto intacto, mi grabadora de voz. La última cinta contenía 37 segundos de estática. Y una risa ahogada. No mía, tampoco de Mary. Alguien más estaba escuchando. Fin. ¿Qué harías si descubrieras que tu nombre está en una lista que nadie debería haber escrito? El horror no es lo que quema, es lo que queda intacto. Las sombras aún guardan secretos. Y tú podrías tener uno. Si tienes una historia que merezca ser contada, escríbela y mándala al correo en la descripción. Aquí, tus pesadillas tienen un lugar. Nos vemos en la siguiente historia.